Ahí. Miércoles. Ay, no. ¡Hola, papuritas! ¿Qué Pedro, cachorros? Tampoco así. Bueno, este video no lo hago porque quiero ser famosa, no quiero ganar dinero, no quiero afectar a nadie en especial. Simplemente es un proyecto y quiero un 10 o un 9. 8 también estaría bien. Juan, si estás viendo esto... Juan es mi jefe, estoy en el trabajo y estoy haciendo la tarea. Pero Juan, si llegas a ver esto, no te enojes, solo rebájalo de mis horas. Dígale a la Juan. Ya. Muy bien. Bueno, ¿de qué estará bueno hablar? Ya sé. Vamos a hablar de la transformación de los valores a través del tiempo. Pero en sí, ¿qué son los valores? Para esto, Gaby me va a ayudar. Vámonos con Gaby. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo ha cambiado el tiempo? O sea, cómo eran las fiestas antes, cómo la maestra regañaba a los alumnos porque hacían algo mal y les pegaba con la regla, cómo cuando tu mamá te pedía algo, simplemente lo hacías, no decías, hijita, ven. Sí, y tú también. ¿Te sentiste identificado con la cara que hice cada que tu mamá te habla porque necesita que vayas a la tienda, que tiendas tu cama o que le ayudes a poner la mesa? ¿Y por qué? ¿Por qué se han perdido estos valores? Una mamá de los tiempos de antes simplemente te agarra chanclazos y haces lo que ella te pide. Esto viene desde la Segunda Guerra Mundial. De los padres de nuestros padres, o sea, nuestros abuelos, estaban acostumbrados a vivir con una psicosis, de no saber si podías amanecer con vida al día siguiente. Por lo tanto, cuando terminaron con esta paranoia, aprendieron a vivir el momento, a vivir una vida muy rápida. Se empezaron a perder los valores. La generación que pertenece a este cambio son los de los 60s y los 70s. Hippies provocados por la guerra de Vietnam, vinieron a conocerse la mayor parte de inventos durante toda la época de la humanidad, así como también la generación de rebeldes. Y claro, el descubrimiento de las drogas. Estuvo de moda tomar pastillas, fumar marihuana y ahora ¿qué hacemos? Lo vemos todos los días en las fiestas y ya no nos causa ningún cosquilleo. Es duro ver esto día con día y no hacer nada al respecto, porque los jóvenes, o sea nosotros, vamos haciendo lo que vemos día con día para cumplir estereotipos y nosotros pensamos que es algo normal. Chavas diciendo que lo que no enseña no vende y un tipo con un carrazo pensando que a cada esquina va a levantar a una chica bonita. Los de estos se ven muchos y muy seguido, pero todo al final es la misma cosa, necesidad de atención. Todo ello por trastornos emocionales generados por la impotencia, la sociedad, el estado sociocultural y la educación. Y está bien, somos seres humanos, nos equivocamos, pero de manera inmediata nos gusta justificarnos. Desgraciadamente, el mundo ya no está creciendo con valores, crecemos con antivalores y las familias cada vez se desintegran más, los niños crecen con más amargura e inseguridades que los padres desquitan con ellos y eso los incita a ser rebeldes. Seguros y buscando salidas fáciles caen en las drogas, en las bebidas, en los amigos y por lo mismo de la falta de amor en las relaciones sexuales. ¿Por qué no me planchaste la camisa? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Cállate! No, morra, ¿por qué estás triste? Se volvieron a pelear mis papás y mi papá le pegó a mi mamá. No, hombre, no te agüites, fúmate un churro. Esto nos hace buscar llenar los vacíos de su vida de forma incorrecta, pero no es así. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida de manera radical, reconocer nuestros errores y regresar al camino correcto.